Hola, bienvenidos a nuestro podcast Pulso del grupo Dalín de San Angelín. Hoy estamos muy contentos de recibir a la doctora María del Sol García Ortegón. Quizás ustedes no la conozcan muy bien, pero les voy a platicar un poco una semblanza de la doctora. La doctora es una destacada cirujana cardiovascular mexicana, reconocida por abrir camino en uno de los campos más complejos y exigentes de la medicina, que es la cirugía cardiotorácica. Con más de 20 años de experiencia clínica, ha desarrollado una trayectoria marcada por la innovación, la precisión quirúrgica y el compromiso con la vida de sus pacientes. A lo largo de la carrera ha participado en decenas de procedimientos cardiovasculares complejos y forma parte de una nueva generación de especialistas que han impulsado la modernización de la cirugía cardíaca en México. La doctora García Ortegón alcanzó reconocimiento nacional al convertirse en la primera mujer mexicana cirujana cardiovascular en realizar un trasplante de corazón en México. Procedimiento realizado en el Centro Médico Nacional, 20 de noviembre, del ISSSTE, un hito histórico tanto para la medicina mexicana como para la participación de las mujeres de cirugía de alta especialidad. Además de su labor en trasplantes, también ha sido pionera en el uso de cirugía cardíaca robótica en América Latina, incorporando tecnologías avanzadas que buscan hacer los procedimientos más precisos y menos invasivos para los pacientes. Su trabajo no solo ha contribuido al avance técnico de la cirugía cardiovascular, sino que también ha inspirado a nuevas generaciones de médicas y cirujanas que buscan abrirse camino en especialidades históricamente dominadas por hombres. Hoy la doctora María del Sol García Ortegón es reconocida como una figura referente en la cirugía cardiotorácica en México, una médica que combina ciencia, precisión y una profunda vocación humana por salvar vidas. Doctora, es un honor tenerla aquí con nosotros. Hombre, pues, Bienvenida, muchas gracias. gracias. Estamos muy contentos. Y hablando un poco ahora con el tema del día, o la conmemoración del Día de la Mujer, mal llamado festejo, pero bueno, la conmemoración del Día de la Mujer, me pongo a pensar que usted eligió una de las especialidades más exigentes en la medicina. Además, ha sido una especialidad dominada históricamente por hombres, ¿no? ¿Qué significó tomar esa decisión en ese momento de su vida? Muchas gracias por la invitación y por todas estas bonitas palabras, muchas gracias. Es un momento para mí sumamente importante. El día de ayer es un hecho para reconocer a todas las mujeres que estuvieron detrás de nosotros abriendo camino para que las mujeres nos profesionalizáramos y avanzáramos en cirugía, en muchas patologías de alta demanda, muchas cirugías de alta demanda. Y pues mi función ahora, después de 28 años de servicio ya tengo, después de 28 años, es lograr que todas las mujeres cirujanas, las estudiantes de medicina, las jóvenes que quieren incursionar en la ciencia, sepan que hay mujeres en este país que hacen cirugía de alto nivel, ¿no? ¿Qué fue difícil para mí? Pues sí, fue difícil como todo. La especialidad es una especialidad demandante, definitivamente dominada por el sexo masculino. Sin embargo, desde el principio, mis jefes, mis pares, mis colegas siempre reconocieron mis habilidades. Nunca luché por el hecho de ser mujer, nunca tuve que hacer algo diferente, simplemente mostrar mis habilidades, trabajar arduamente, porque se tiene que trabajar arduamente en esto, y esto hizo que no tuviera una dificultad por sexo. Sin embargo, no quiere decir que no visibilicé durante mi proceso educativo, profesional, momentos machistas a los que nos enfrentábamos. Desgraciadamente, todavía en este país hay muchos momentos machistas que nosotros debemos visibilizar y pues al demostrar mis habilidades, al demostrar mi fuerza, que también es importante, debes tener una inteligencia emocional muy buena para poder luchar contra estas vicisitudes que uno puede presentar o encontrar en su camino. Pero pues me ha servido todo esto, todo este aprendizaje durante todos estos años para poder transmitirlo a las nuevas generaciones de Claro. mujeres. Cuando empezó su formación, no era frecuente ver mujeres en esa especialidad, ¿no? No. Era la única. Cuando yo hice mi residencia, fíjate, es algo bien interesante. Yo escogí el Centro Médico Nacional 20 de noviembre porque era un hospital donde había experiencia con cirujanas mujeres.
La doctora Gisela León fue la primera mujer certificada en el Consejo Nacional de Cirugía de Tórax y ella fue mi maestra. Entonces, ya por ese lado, yo decía, voy a una especialidad demandante, no voy a ir a un lugar donde además tenga que abrir brecha por el hecho de ser mujer. Entonces, esto fue ya un punto a favor de una institución tan grande como es el ISSSTE y pues que me ha dado, que es mi casa, me ha dado todas las herramientas para poder hacer mi trabajo. Sin embargo, cuando yo entré al Consejo Nacional de Cirugía de Tórax, fui la primera mujer que entró a la mesa directiva y en ese tiempo eran aproximadamente 400 cirujanos de corazón y solo éramos 17 mujeres. Ese fue el primer registro que yo tuve. Logré ser la primera presidenta del Consejo Nacional de Cirugía de Tórax, que es el órgano certificador en cirugía cardíaca, y nunca había habido una mujer. Actualmente en el Consejo Nacional de Cirugía de Tórax, que yo ya soy expresidenta, ya hay 2 cirujanas nuevas en la mesa directiva. Ah, qué bien. Sí. Bueno, pues sin duda ha sido un camino más sencillo que para otras quizás, claro, en términos de género, de sexo hablando, pero bueno, pues muy bien. Usted, doctora, fue la primera en realizar un trasplante de corazón en México. ¿Cómo recuerda ese día? ¿Qué sintió ese día? Ay, eso es algo muy bonito. Fíjate que le he ido tomando una situación especial a ese día mientras más ha pasado el tiempo, ¿no? Porque ese día para mí fue una cirugía convencional, ¿no? Es algo en lo que yo, en un nivel de experiencia como el que ya tenía, pues era algo normal para mí que se pudiera realizar. Sin embargo, pues ese día fue, desde un principio es todo tan rápido que no te da tiempo de estar pensando, ay, es el primer trasplante que se va a hacer, ay, ¿qué va a decir en los medios? No, la verdad es que no se piensa en eso, porque era una paciente mía que estaba muy grave y que había visto yo justamente el día anterior en la consulta ya en condiciones muy severas, ya no podía caminar, ya no podía comer por sí sola, necesitaba apoyo por su insuficiencia cardíaca severa. Y yo misma le dije, N, se llama Enedina, le dije, N, es urgente ya encontrar un corazón para ti. Afortunadamente, y como es el trasplante de corazón, de repente llegó la posibilidad de un grupo, talla y sexo igual a ella y pudimos hacer el trasplante. El trasplante de corazón no tiene mucho tiempo, necesitamos cuando mucho 6 horas para poder tomar ese corazón y ponerlo. Entonces, 6 horas desde que donador... pinzas hasta que pones el corazón y despinzas en el receptor, no tienes más de 6 horas. Entonces, todo eso es muy rápido. La cirugía se llamó a la paciente, llegó de inmediato, se tomó otro equipo quirúrgico, me acompañó, él fue por el corazón mientras yo estaba explantando, así se llama cuando quitamos el corazón enfermo. Sí. Hicimos el trasplante en un tiempo razonable, como de cualquier cirugía de corazón. Eso, yo siempre les digo que hago cirugías más demandantes y más difíciles, pero que no son tan mediáticas, ¿no? Correcto. Me tardé 4 horas aproximadamente, un tiempo normal y razonable para ese procedimiento. Salimos a la terapia intensiva, hablé con la familia. Para esto ya eran las 4 de la mañana, porque por alguna razón en específico siempre los trasplantes son en la madrugada. Okay. Siempre. Y a las 4 de la mañana, que ya había hablado con los familiares, que ya había mandado a mi equipo a descansar, obviamente yo no tenía sueño, soy insomne de por sí. Entonces ese día, pues menos, ¿no? Me senté en la oficina, en una silla y respiré. Y dije, acabamos de hacer un trasplante y la paciente está bien. Qué maravilla. Eso fue en el primer momento en el que pensé que era algo complejo. A las 10 de la mañana mi jefe de servicio me dijo, vete a descansar, todo está en orden, yo no me quería mover de ahí. Pues eso sucede con todos nuestros pacientes, porque todos nuestros pacientes son graves. A las 10 de la mañana yo ya sabía que iba a hacer un trasplante, así es que no llevé carro, me fui caminando, pasé por una michoacana a comprar una paleta de grosella y hasta ese momento, comiendo mi paleta de grosella en un julio por la mañana, dije, acabamos de hacer un trasplante de corazón y esto se va a desbordar. Fue cuando le cayó el 20. Ahí me cayó el 20. De noviembre. En el 20 de noviembre. Muy bien, muy bien. Fue algo muy bonito. Este podcast que estamos haciendo, además de estar dirigidos quizás para médicos con nosotros, también está dirigido para el público en general, ¿no? Claro. Entonces, pues no todo el mundo sabe lo complejo o lo sencillo que puede ser, bueno, sencillo entre comillas, porque me acaba de decir que hace cirugías más complejas,
pero no todo el mundo sabe lo complejo que es o lo que significa hacer un trasplante de corazón. Para el ciudadano promedio como uno, ¿cómo nos puede describir este procedimiento? Mira, sí, definitivamente el trasplante de corazón es algo complejo. Para hacer cirugía cardíaca, para empezar, necesitamos tener muchos implementos que nos ayudan a mantener el corazón parado. Eso sucede en toda la cirugía. Entonces, de inicio, necesitamos una bomba de circulación extracorpórea, un equipo cardiovascular con todos los implementos necesarios para poder parar el corazón enfermo y quitarlo y poner el corazón sano, ¿no? Una bomba de circulación extracorpórea, para los que no entendemos eso, es Un corazón pulmón artificial. un corazón pulmón artificial que hace circular la sangre Así por el es. cuerpo del paciente, ¿no? Y esa máquina oxigena esa sangre y trabaja como un corazón mientras nosotros estamos en un momento que es un momento muy impresionante sin corazón en un paciente, ¿no? Wow. En la cirugía cardíaca, en el trasplante de corazón específico, una vez que tenemos la llamada, el equipo que va a procurar este corazón de una persona que con todo su corazón, después de una tragedia muy grande, donó el corazón o los órganos de su familiar, se toma el órgano en un equipo multidisciplinario, porque no solo se tomó en esa ocasión el órgano, y eso es algo muy importante de ese día. Por primera vez en el 20 de noviembre se hicieron 2 trasplantes de alta especialidad, el hígado y el corazón. En una sala había un trasplante de hígado y en otra sala había un trasplante de corazón del mismo donador, ¿no? Entonces eso es algo, también marca un hito importante en una institución como el 20 de noviembre. Claro. Tener toda la maquinaria para hacer 2 trasplantes de alta importancia es complejo. Sí. Se toman los órganos, el equipo hace pues todo el procedimiento quirúrgico multidisciplinario. Ese corazón se pone en un dispositivo especial, en una hielera con 4 bolsas protegidas con un líquido que se llama cardioplegia, que nos ayuda a preservar ese órgano las horas en las que nos tardemos en el traslado, porque a veces tenemos que hacer traslados fuera de México. Claro. Entonces, una vez que llegó ese corazón, otro equipo quirúrgico que estamos completamente comunicados, hacemos la revisión, yo les pregunto cómo está ese corazón y en el momento en el que ellos me dicen es un corazón perfecto, yo empiezo el explante del corazón del paciente, ¿no? Y este paciente, quitamos el corazón, se revisa este corazón, se va a mandar a patología para saber, pues corroborar todas las patologías que tenía ese corazoncito, y inmediatamente yo hago un tercer procedimiento que se llama cirugía de banco, que yo reviso el corazón a trasplantar. Quito excedentes de tejido, reviso que anatómicamente esté en buenas condiciones, que sea un corazón anatómicamente normal, para ya trasladarlo al paciente y empezar la cirugía, que consiste en 5 uniones específicas, ¿no? 5 uniones en la parte posterior, la aurícula izquierda, la cava superior, la cava inferior, la arteria pulmonar y la arteria aorta. Son las 5 uniones que se hacen para el trasplante de corazón. Okay. 5 tubitos para nosotros, 5, somos ingenieros. 5 tubos, 5 exactamente. tubos. Nosotros somos plomeros finos. O sea, es todo un sistema hidráulico, por eso se llama hemodinámica, porque es todo un sistema hidráulico el corazón. Correcto. En el quirófano en ese momento, ¿cuántas personas hay asistiendo o ayudando? Muchísima gente. Tenemos cardioanestesiólogos, sí. Tenemos perfusionistas, que son los que manejan la bomba de circulación extracorpórea, tenemos enfermeras quirúrgicas especializadas. En mi caso, en ese momento tuve colegas cirujanos de corazón, mi primer ayudante, y residentes de cirugía cardíaca, porque es un hospital donde somos una escuela de cirugía cardiotorácica. Yo soy profesora adjunto al curso. Tenemos el otro equipo que trae el corazón y prepara en la cirugía de banco también. Y pues de inicio es muy interesante, porque de inicio hay muchísima gente toda esperanzada en iniciar, y a las 4 de la mañana solo estamos mis residentes y yo operando, sí, pero es cansado. En ese quirófano que hay tantas personas, siendo el cirujano o la cirujana en ese momento como el director de orquesta, ¿cómo se construye ese liderazgo para llevar a esa gente y asegurar de que todo mundo haga lo que tiene que hacer en el momento que lo tiene que hacer? Esa pregunta es muy, muy interesante, fíjate, porque
Ese liderazgo te lo da la experiencia. Definitivamente necesitas tiempo. Yo me acuerdo muchísimo en mi primer año como médico adscrito, o sea, nosotros somos cirujanos, estudiamos medicina, después hicimos cirugía general. Una vez que terminamos cirugía general, aplicamos para hacer cirugía de corazón, 4 años. Y yo afortunadamente y obviamente porque considero que mis habilidades así me lo permitieron, me quedé como médico adscrito en mi hospital. Okay. Entonces, el primer año que yo fui médico adscrito, cuando estaba en la sala y había algún anestesiólogo que no me conocía o pensaba que era residente, entonces no pensaba que yo fuera el líder del área, ¿no? Entonces era difícil demostrar y nosotros le llamamos a ese momento el residente adscrito, porque mucha gente no sabe que tú eres un médico de base ya, que eres un médico adscrito. Con el paso de los años, obviamente, con el resultado de tus pacientes, con la continua, yo hago aproximadamente 80 a 100 cirugías al año de corazón, con todo esto tú vas ganando ya un lugar de liderazgo en la medicina. Y por lo tanto, no te das cuenta cuando sucede, definitivamente. No hay un día que yo te diga, a partir de hoy yo fui líder de mi sala, no. Pero, sin embargo, pues la experiencia te da y te permite ganar el respeto. ¿Qué características tiene que tener ese líder en ese momento para que la cirugía sea exitosa y tener un buen control del quirófano? En primero tienes que tener habilidad, sin duda. Claro. ¿No? Sin duda, debes hacer bien tu trabajo. Debes tener temple, sí, pero también debes tener empatía con tu equipo, porque eso es algo muy, muy importante. Tu equipo te tiene que ver como una persona resolutiva, como una persona que va a resolver problemas a la hora de estar en un procedimiento tan demandante. Pues tiene que ser gente que sabe de tu experiencia y con la que te lleves muy, muy bien. Eso es algo muy importante. Es un equipo. Somos un equipo. Por lo tanto, no puedes hacer un equipo con alguien que no te considere un líder. Es imposible. Necesita conocerte, saber tus resultados y saber que eres una persona profesional, ¿no? Sí, te vas ganando con el tiempo. No suena sencillo, ¿no? Si No. Dirigir cualquier equipo es complejo. Me imagino que un equipo en ese momento crítico de la vida del paciente, pues debe ser también un tema complejo, ¿no? Lo ganas con el tiempo. De acuerdo. Bueno, cuando estaba preparando la entrevista, estaba yo pensando en los momentos como este, en donde la vida de un paciente es transformada, ¿no? Pero además, en su especialidad, en la cirugía de corazón, siempre hay una transformación de vida del paciente. Siempre hay una historia detrás en la vida del paciente, una historia a veces de dolor, a veces de júbilo, sin entrar en temas de confidencialidad y mucho menos, pero ¿qué historia recuerda como una historia humana que le haya pegado de alguno de sus pacientes? Híjole, son muchísimas. Obviamente la de Enedina es una historia muy cercana. Enedina y yo ya nos hemos hecho muy amigas. Eso es algo muy difícil porque uno no puede involucrarse tanto con todos los pacientes. Imagínate, opero de 80 a 100 cirugías de corazón al año. Claro. O sea, en 24 años como médico de base es muchísimo, ¿no? Es casi prácticamente imposible. Pero recuerdo muchos casos muy importantes de pérdidas, también de unión con la familia en un caso de pérdida. Específicamente dejé de operar niños a los 10 años de ser cirujana de corazón porque me podía, realmente me afectaba. Los niños cardiópatas son niños muy enfermos. Y entonces recuerdo muchas veces en las que lloré con las madres cuando perdían a sus hijos, ¿no? Eso con el paso del tiempo fui aprendiendo a ser más fuerte, pero sin embargo dejé de operar niños. O sea, yo considero que nosotros debemos ser perfectamente claros con nuestras capacidades y operar niños no es lo mío, me afecta personalmente. Me afecta mucho operar a personas muy jóvenes porque pienso precisamente en esto que tú comentas, que son padres de familia, cabezas de familia, madres que tienen que cuidar a sus hijos. Entonces, esto para mí es muy, muy fuerte siempre. Operar pacientes jóvenes implica para mí un reto importantísimo porque sé que son personas
que aún están atendiendo a sus familias, ¿no? Entonces, recuerdo muchas historias, un paciente que trasplantamos con Guillermo Díaz, mi mentor, que lo trasplantamos a los 14 años. Este pacientito había tenido cáncer de chiquito, utilizaron quimioterápicos y hay muchos quimioterápicos que afectan el corazón. Entonces, este muchachito se salvó del cáncer y después con un trasplante de corazón se salvó de la cardiopatía producida por antracíclicos, que son los quimioterápicos que se utilizan en el cáncer. Wow. Y después se casó, tuvo a sus hijos, lo seguimos viendo ahora, es maestro en Oaxaca. Entonces, es una persona muy querida por nosotros, porque hemos visto no solo su evolución como paciente, sino su evolución como un padre de familia, ¿no? Qué maravilla. Entonces, esto para mí es algo muy qué buena importante. historia, y yo me imagino que se siente muy orgullosa de las historias que han podido cambiar o de las vidas que han podido tocar. Sí, es bonito. Wow. ¿Cómo aprende uno a convivir con eso? ¿No? Con ese júbilo, dolor y con esa presión. Yo no me puedo imaginar tener en mis manos el nivel de presión tal en donde la vida de otra persona u otras personas está en juego en ese momento. ¿Cómo aprende uno a tener ese temple que mencionaba? Se aprende a golpes. Se aprende con la experiencia, con los años, tratando un poco de ser más fuertes, ¿no? Aprende uno a ser fuerte en esto, ¿no? Se tiene que tener, como te dije al principio, una inteligencia emocional bien trabajada, ¿sí? Para poder lograr. Duele, las pérdidas duelen, y en mi especialidad hay muchas pérdidas. Los pacientes que nosotros operamos son pacientes muy graves. Muy delicados, claro. Así es. Entonces, pues se aprende de las pérdidas, se aprende pues de la misma familia de los pacientes. Es algo increíble cuando después de tener una pérdida y de que luchaste muchísimo y de que fue un sufrimiento para la familia te agradezca todo el trato a su familiar. Eso se gana con el tiempo y con el aprendizaje diario, ¿no? Desde luego no es una profesión para todos, ¿no? Se requiere tener estómago para esto. Definitivamente no. O sea, esto es algo que yo lo hablo mucho en los foros con las estudiantes de medicina. Muchas veces en muchos hospitales las chicas son catalogadas como sensibles, como hormonales, como histéricas, y siempre les he dicho que sí somos todo eso. Somos sensibles, tenemos cambios hormonales como todos, muchas veces somos de carácter fuerte, y no se cataloga igual el carácter fuerte de una mujer que el carácter fuerte de un hombre, se catalogan de diferente manera, pero que eso les aliente a saber que esa es la diferencia entre una cirujana y un cirujano. Nosotros somos muy sensibles, yo soy muy sensible, yo tengo corazón de pollo, pero sin embargo, en los momentos en los que hay que ser fuerte, siempre he sido muy fuerte. No, bueno, pues sí nos consta aquí en el hospital. ¿Qué sigue en términos de cirugía cardiovascular? ¿Dónde ve el futuro de eso? O sea, ahora con el tema de cirugía robótica, ¿hay algo que se pueda aplicar ahí? ¿Cómo va a evolucionar esto o qué cambios se vislumbran en temas de cirugía cardiovascular? En la cirugía cardiovascular es igual que en cualquier cirugía. Sin embargo, en la cirugía cardiovascular ha sido más tardío, sí, precisamente porque necesitamos parar el corazón y tener un aparato extra para estar trabajando mientras operamos un corazón. La tendencia es la cirugía mínimo invasiva, como en todos los procedimientos quirúrgicos. La tendencia actualmente es hacer mínimas incisiones, utilizar vasos periféricos como los femorales para la bomba de circulación extracorpórea y poder utilizar instrumentos sin abrir el esternón. Esto es lo de hoy, ya no es algo a futuro, es lo que está sucediendo en la actualidad. Obviamente también requiere de un aprendizaje. Nosotros somos la vieja escuela y nosotros tenemos que alentar a las nuevas generaciones, a las nuevas tecnologías, ¿no? Ya hay muchos centros en México que están haciendo cirugía mínimo invasiva. Claro que sí, son casos específicos, no se puede hacer en todos los procedimientos. Y el robot es una de estas herramientas de la cirugía mínimo invasiva. Tuvimos la oportunidad de entrenarnos en cirugía cardíaca. En el 20 de noviembre llegó el robot desde hace muchos años, antes de la pandemia.
Fuimos los últimos en entrenarnos porque no había muchas escuelas de entrenamiento de cirugía cardíaca. Nos entrenamos en Estados Unidos. Hicimos las 10 primeras cirugías de corazón en el 20 de noviembre, específicamente bypass coronario, porque así lo amerita el protocolo. Y tuvimos la desgracia de la pandemia, como sucedió en muchos lados, y pues cortaron el programa porque no puedes estar un año sin hacer cirugía de corazón con robot, ¿no? Ese es el procedimiento normal. Pero sin embargo ya es algo que se hace cotidianamente. En el centro que nosotros estuvimos en Carolina del Norte se hacían 10 cirugías de corazón diarias con robot. Wow. Había todas las salas quirúrgicas tenían robot, ¿no? Esto era algo cotidiano. Tengo la buena suerte de tener muchos amigos que ya en México, en Monterrey, en Guadalajara, están haciendo ya primeros casos de válvula mitral en cirugía robótica. Eso es el futuro de nuestro país, ¿no? Ya la gran mayoría de los hospitales públicos, que eso es algo que siempre voy a recalcar, los hospitales públicos tienen robot, tienen tecnología de punta para manejar patologías de alta gravedad en cirugía cardíaca, ¿no? Sí, sin duda. Entonces, lo de ahora es hacer mínima invasión. Y esto es algo que va a ser cotidiano ya próximamente. Sí, claro. Para la gente que nos escucha, que habitualmente piensan que un robot lo hace solito, pues no es así, ¿no? El robot es nada más un instrumento, es como una extensión de las manos del médico para poder hacer la cirugía. Así es, siempre lo comento, el robot es una herramienta que nos ayuda, sí, a ser más precisos. ¿Por qué? Porque en la pantalla estamos viendo todo en tercera dimensión, pero agrandado. Entonces, si es algo que hacemos cotidianamente en cierta distancia, a tenerlo aquí enfrente de nosotros, en tercera dimensión, nos hace y nos facilita muchísimo todos los movimientos. Siempre les platicaba que los que crecimos usando joysticks y maquinitas, es algo muy predictivo, muy, muy predictivo, como los videojuegos, exactamente es el robot, ¿no? De acuerdo. Entonces, había antes pues un monopolio, pero actualmente ya hay muchas compañías de robot en el mundo, entonces ya hay diferentes tecnologías, diferentes herramientas y diferentes tipos de manejo para cada uno de los robots. Entonces, esto permite ampliar la posibilidad, como ampliamos la posibilidad de herramientas quirúrgicas, ¿no? ¿Cuál es la cirugía que más aplicación tiene para el tema de robótica? Fíjate que el protocolo inicia siempre con revascularización coronaria, que es el conocido bypass coronario, pero sin embargo, en lo que yo María del Sol, considero que es de gran valía, es en la valvulopatía mitral. En la cirugía de válvula mitral va a ser lo mejor que podamos tener. ¿En la cirugía de válvula se pone una prótesis de válvula o se arregla? Puede hacer reparaciones de válvula, simplemente reparando la válvula, poniendo un anillo alrededor de la válvula o cambiando la válvula. Se puede hacer cualquiera de los procedimientos habituales de la válvula mitral. ¿Y el resultado con robot es mejor en la recuperación del paciente? Por supuesto, el paciente al día siguiente está caminando. Wow. ¿No? Porque solo tienen mínimas incisiones, ¿no? Claro, contra eso, o sea, abrir el esternón, que es pues lo habitual. O sea, a veces pienso que se sataniza mucho ya la apertura del esternón, pero bueno, es lo que hacemos todos los días. Así es. ¿No? Pero pues obviamente hay una gran diferencia entre hacer 3, 4 orificios en el tórax contra la apertura completa del esternón, ¿no? Muy bien. Doctora, ya para terminar, ¿qué consejo le daría a los doctores, específicamente a las doctoras, que hoy están estudiando, están terminando y quieren llegar pues, a donde usted está en términos de especialidad, pero hasta donde usted está en términos de desarrollo, en términos de avance, en términos de profesionalismo y, ¿por qué no decirlo?, en términos de éxito profesional? ¿Qué podría recomendarle a estas chavas? Sí, yo hablo mucho con ellas, fíjate, me gusta mucho hablar con las chicas, con las estudiantes de medicina, con las niñas de primaria. Estuvimos en Chihuahua hablando con una escuela modelo de gente de escasos recursos, de chicas de escasos recursos. Lo que siempre les digo, y es mi lema para todo, nunca decir no puedo. O sea, esto es algo que nosotros debemos quitarnos de la cabeza. Podemos decir, me es difícil, voy a estudiarlo, voy a revisarlo, voy a aprenderlo, pero nunca decir no puedo hacerlo. Eso, quitárnoslo del camino. Saber que en México las mujeres podemos cumplir nuestro sueño. Las mujeres que venimos de provincia, de una escuela rural,
o de una escuela pública, de estudios públicos universitarios, de preparatoria, de padres profesores. Podemos llegar a hacer cirugía de alto nivel en este país, en escuelas públicas, en hospitales públicos y con el apoyo gubernamental que tiene nuestro sistema de salud, ¿no? Entonces, eso es algo que también siempre se los voy a comentar. No es necesario ser millonario, pero sí es necesario tener mentoría. Hay que hacer mentoría. Nosotros, los profesionistas de alto nivel, tenemos que ser mentores. Eso es muy, muy importante para que un estudiante pueda lograr sus metas en el futuro. No, sin duda, yo creo que habría muchas personas que podrían unirse a esa iniciativa y ayudar a esta mentoría de estos jóvenes que tienen ganas de crecer. Y muchas veces lo que necesitan es eso, es una guía, ¿no? Claro. Una especie de liderazgo que los lleve y los empuje hacia donde creen que no pueden, hacia donde no creen más bien que pueden llegar. Así es. Yo me siento afortunada porque creo que tanto la mentoría familiar como mi mentoría profesional fue trascendente para poder lograr mis sueños, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que ser mentores. Doctora, ¿algún mensaje final que nos quiera dejar en el podcast? Hay que donar órganos. Es algo sumamente importante. El órgano que menos se dona es el corazón, por cuestiones éticas, religiosas, culturales, por muchas cuestiones que están fuera del ámbito médico. Tenemos que donar, dar vida. Es algo muy, muy importante y esto tiene que venir desde casa. Debemos enseñarle a nuestros hijos que es maravilloso y muy humano donar vida. Qué bueno que tocamos ese punto, a lo mejor vamos a detener un poquito más acá en ese tema. México sin duda es uno de los países que menos tasa tiene de donación de órganos. Países como España, por ejemplo, tienen algo así como 20 veces lo que nosotros hacemos, o quizás un poco más, ¿no? Y en México, pues es complejo por varias razones estructurales, desde el punto de vista de la donación hacia adelante, pero de la donación hacia atrás, o sea, desde convencer a la gente a donar, también es muy complicado, ¿no? ¿Qué podría o qué deberíamos hacer en México para poder fomentar el tema de la donación? En primer lugar, tenemos que legislar. O sea, se queda esta información atorada en la Cámara de Senadores, en la Cámara de Diputados, porque es un tema complejo. Legislar a los potenciales donadores es algo complejo. España, si nosotros necesitamos un corazón en México, el 80% de los pacientes en lista de trasplante van a morir. En España, si se necesita un corazón, en 3 días el paciente está trasplantado. O sea, ¿qué sucede y cuál es la diferencia? Que en España, por ley, todo paciente que fallece es un potencial donador. En México no está legislado, con el hecho de que la madre, la esposa, el familiar directo diga no, es no. Independientemente de lo que el paciente pudo haber dicho en vida, ¿no? Si tú dejaste notariado tu deseo de donar, pero tu esposa dice que no, es no. ¿no? Okay. Entonces, ¿por qué? Porque entonces habría que hacer un juicio contra tu esposa. Sí, en eso ya pasó mucho tiempo. Imagínate qué sucede con un corazón. Tenemos que 6 horas, necesitamos, ¿no? 6 horas. Sí, es cultural. Necesitamos, yo sé que tenemos que legislarlo, eso es el primer punto, pero también es cultural. Necesitamos enseñarle a nuestros hijos la importancia de la donación. Bueno, pues sí, es sin duda uno de los retos más importantes que tenemos en México en términos de salud, porque creo que desde el punto de vista de cardio, nefrología, hepatología, habría unas soluciones ahí importantes para poder salvar a pacientes que hoy no tienen otra salida, ¿no? Hay miles de pacientes esperando un riñón en este país. Miles. Sí. Uh-huh. Doctora, pues muchas gracias, es un placer. Muchas gracias a todos por escuchar este podcast. Saludos a la mamá de la doctora que nos puede mandar de cocinar un día. Sí, comida yucateca. Comida yucateca, muy bien. Doctora, muchas gracias. Muchas gracias. Un gusto como siempre. Gracias, ingeniero. Gracias a todos.